Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una edición más de su programa Factor Económico. Yo soy el doctor Enrique Pressburger y en la sesión de hoy estaremos hablando de un tema bien interesante y poco analizado, que es el tema de las reservas globales patrimoniales. Y es que estamos entrando sin duda nuevamente a temas turbulentos donde 2026 nos ha dado conflictos bélicos, cambios regionales en las alianzas políticas, cambios económicos, inflaciones y bueno, una serie de cuestiones que lo que hacen es tambalear un poco la economía. Y entonces la pregunta natural es, tanto para los fondos soberanos como para los países, como para los bancos centrales, ¿qué hacer entonces con el dinero? ¿Dónde lo guardamos? Y para esto, pues existen nada más y nada menos que 3 respuestas contundentes que se llevan la mayor parte de las reservas del mundo. El primero es dólares americanos. Guardamos el dinero en dólares, veremos qué es tan viable y qué tan sostenible es esto en el tiempo. El segundo, pues es el oro. Y el tercero es Bitcoin. Así, vamos a analizar estas 3 cuestiones para tener un poquito de más conocimiento sobre lo que está pasando y pues de ahí vamos a ver cuáles son los mejores consejos que detonamos acá para poder entender la economía mundial desde este punto. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener presente es por qué es que la gente sigue guardando el dinero en dólares americanos. ¿Cómo está esto en proporción? ¿Por qué la gente quiere dólares y no otras monedas? ¿Y por qué, aun cuando Estados Unidos, podríamos decir, esté en una guerra, de todas maneras, la gente pues decide invertir en dólares americanos? Y bueno, básicamente vamos a empezar a analizar las respuestas, pero empieza esto como sigue. Pues bien, primero hay que decir que, digamos, las reservas en dólares dominan más del 50% de las reservas del mundo. Quiere decir que el mundo entre 50 y 60%, depende de las oscilaciones momentáneas, pero guardan básicamente todo su dinero mayormente en dólares. Esto se traduce en un tamaño de entre 7,000 y 8,000 trillones de dólares, que básicamente son los que dominan, y los principales compradores pues suelen ser Estados Unidos, China, la Unión Europea, los fondos soberanos, y en este sentido vemos que el sistema, digamos, monetario internacional, donde más confía guardar su dinero en dólares. Y esto se da por las razones en que el sistema de pagos mundial está también centralizado en dólares, es decir, el sistema SWIFT, que es el sistema de pagos en lo que una moneda se transacciona a otra moneda, normalmente está dominado por el dólar americano, y porque los commodities más tradeados del mundo, es decir, el petróleo y el gas, también tienen su denominación en su mayoría en dólares. Hay un tercer elemento de valor que tiene que ver con la tasa de interés. El dólar, en las reservas que hemos dicho, es el único que genera intereses anuales. Es decir, ni el oro genera intereses, aunque obviamente hay cambios importantes por pues el cambio de valor que puede tener el metal en un momento dado, o Bitcoin también, que puede devaluarse o puede aumentar su valor en un momento dado, pero digamos que el tener la moneda o la reserva guardada en un wallet como tal, salvo en ciertas plataformas específicas, no genera un rendimiento. Entonces, la única combinación que es la más líquida, donde puedes usar las reservas en un momento dado, en cualquier momento, la que tiene mayor, digamos, trazabilidad internacional, que puede ver dónde es depositada, la que tiene mayor uso, la que puede ser adoptada más masivamente en cualquier parte, y la única que genera intereses es el dólar americano. Por eso es que sigue siendo la moneda que tiene más usabilidad en el mundo, siguiendo por el oro, que va entre 5 y 6 trillones de dólares, que esto básicamente se usa por los bancos centrales. Los bancos centrales, al decir no queremos depender de ciclos políticos y gane quien gane las elecciones de un partido u otro, pues los bancos centrales han empezado a acumular dinero como nunca antes lo habían hecho, para poder tener una alternativa al sistema monetario en una reserva que pues tiene, digamos, miles de años usándose como tal. Y la otra, la tercera reserva, pues es el Bitcoin. El Bitcoin empieza ya a tener entre 1 y 1.5 trillones de dólares. Es ahorita la que menos usabilidad tiene. Sin embargo, ya es muy importante en montos absolutos. Es más importante que cualquier otra moneda fiat en el mundo y empieza a ser la más utilizada
por individuos, instituciones y solamente por un estado, que en este caso es El Salvador de Nayib Bukele, que lo utiliza como, digamos, la opción de reserva unilateral como tal. Pero entonces, bueno, si sumamos los dólares que están entre 7 y 8 trillones, el oro que está entre 5 y 6 y, digamos, el Bitcoin que está en 1, estamos hablando de más o menos 14, 15 trillones de dólares, donde la mitad o un poquito más está en dólares. Después tenemos 5 o 6 que están en oro, una tercera parte, y tenemos aproximadamente un 10% que empieza a estar en bitcoins. Entonces estamos hablando de $50, 40 en oro y 10% en bitcoin. Entonces esto es un cambio de paradigma muy importante. Primero, porque ya vemos que el bitcoin empieza a ser un jugador mucho más serio, donde institucionalmente la gente empieza a cuestionar el tema del dólar eterno y se empieza a inconformar con el oro, porque el oro tiene, digamos, poca trazabilidad y poca usabilidad en tema de transacciones financieras. Al final es un metal que se necesitan bodegas para guardarlo, tiene costos de almacenaje, tiene costos por fundición, tiene, digamos, complicaciones para ser trasladado de un lugar a otro, tiene que ser minado, mientras que el Bitcoin, como un desafío al sistema, eso lo puede tener cualquier persona con una transacción desde su teléfono celular, lo puede hacer completamente virtual, no implica costos relacionados, es complicado que se lo confisquen, no tiene que almacenar en nada y no tiene que, digamos, gastar en ninguna tecnología de transformación. Es decir, el Bitcoin es un activo virtual que, a diferencia del oro, pues no lo tienes que estar lavando, conservando, guardando, asegurando, etcétera. Digo, en Bitcoin lo tienes que hacer de manera virtual, pero pues es mucho más barato e inclusive gratis con algunas aplicaciones o con la apertura de algunas cuentas bancarias. Entonces vemos acá lo interesante, que el dólar no solamente es todavía el más grande para dimensionar, a veces hay mucha controversia de que si el yuan y el dólar, realmente el dólar tiene una dominancia muy profunda. Sin embargo, lo que es importante decir es que el dólar está en los mínimos históricos de reserva de los últimos 20 años. Es decir, si hacemos 20 años hacia atrás, es la vez que estamos en el punto más bajo en el mundo donde los países empiezan a tener, digamos, reservas en dólares americanos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que por primera vez los gobiernos están empezando a desafiar verdaderamente al dólar americano y están empezando a buscar alternativas. El oro, por otro lado, también está en máximos históricos de almacenamiento por los bancos centrales. Y el Bitcoin también está haciendo no solamente récords de usabilidad, sino a partir de 2023-2025, que empezaron a hacer los fondos institucionales de ETFs, es decir, fondos que tienen pedacitos de Bitcoin como parte de su inversión en renta variable, se oficializó en algunos lugares a nivel estatal, a nivel inversión masiva, como BlackRock, que empezó a ofrecer instrumentos de inversión masiva en Bitcoin, y también por eso llegó a su accesibilidad máxima histórica. Entonces, uniendo cabos, vemos que es la vez que, aunque el dólar sigue siendo dominante, es la vez que los países menos han usado dólares como reservas en los últimos 20 años, es la vez que más están acumulando oro, por otro lado, también en los últimos 20 años, y es la vez que el Bitcoin es capaz también de ofrecer mayor inversión en los últimos 20 años. Así que digamos que en las últimas décadas sí cambió un paradigma, la gente quiere menos dólares, la gente quiere más oro y la gente quiere más Bitcoin. Ahora, el yuan, ¿por qué preocupó tanto a los Estados Unidos? Pues bien, resulta que el yuan estaba, digamos, buscando ser una alternativa a esta dominancia del sistema monetario estadounidense. Sin embargo, hoy no ha llegado a ser más que el 2 o 3% de las reservas mundiales de acumulación de dinero. Así como Estados Unidos es el 50-60, el yuan no llega a más de 2 o el 3%. No estaba logrando esta dominancia. Sin embargo, estaba empujando que la gente tuviera que usar más yuanes que dólares, y como no lo podía hacer por un tema de confianza institucional, porque los fondos soberanos, las transacciones del SWIFT, etcétera, no dan confianza de hacerse en yuanes. Sin embargo, lo que estaba buscando hacer China es, digamos, reequilibrar el mercado de los energéticos para hacer que la gente obligadamente comprara en yuanes. Esto ocurrió y quien le abrió los ojos a China sobre esta posibilidad fue Rusia, que también cuando invadió Ucrania, pues hubo muchas sanciones que tuvieron que ver con su acceso al sistema de pagos tradicional SWIFT. Entonces Rusia tuvo que migrar a usar yuanes para poder comprar energéticos y poder exportar su petróleo en la moneda china, y China dijo, ok, vía la energía
puedo hacer que el yuan se utilice cada vez más. Y entonces buscó que Irán usara cada vez más yuan y Venezuela usara cada vez también más yuan y que todo Asia empezara a usar yuan cada vez más y así empezó a ganar un poco más de dominancia como moneda. Sin embargo, Estados Unidos, cuando vio esta amenaza financiera del sistema chino que se estaba, digamos, acercando, aunque todavía lejanamente, pero poco a poco, lo que hizo fue cortar de tajo al hacer una alianza primero con los países de Oriente Medio, donde la parte de protección militar es la moneda de cambio, donde Estados Unidos protege militarmente a los países del Golfo para que sigan vendiendo en dólares y no en yuanes su petróleo. Al tomar control del petróleo de Venezuela también vuelve a forzar a que sea en dólares y ahora con la guerra en Irán seguramente las negociaciones que están en la mesa tendrán que ver con que ese petróleo se siga dolarizando. Así que ahí es donde ponemos en perspectiva la amenaza de yuan que vino en un momento dado. Sin embargo, esto se contuvo con las recientes acciones políticas que tomó el gobierno en Estados Unidos. Así que en resumen podemos hablar que el dólar es el más usado porque es el más institucional. Es el que más se puede usar, como habíamos dicho, el más líquido. El oro es el de los bancos centrales, que normalmente son independientes de los gobiernos, que tratan de evadir pues, estos ciclos económicos, estos ciclos inflacionarios y buscar un activo que mantenga su poder ante la inflación. Normalmente pues son estados emergentes también quienes usan esto, quienes tienen menos líneas de crédito para dólares americanos. Y el Bitcoin, de alguna manera, es para políticas más modernas y para individuos, sobre todo, que viven en países con digamos, dificultades económicas, con presiones políticas y buscan hacerse de una reserva, dado que oro es muy difícil acumular en tu casa y dado que no confías en tu moneda local. También muchos países que tienen problemas políticos con sus monedas, inflaciones, hiperinflaciones, pues también buscan hacerse Bitcoin porque es lo más accesible, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa es importante ver? Pues bueno, lo primero es ver quién es quién en la tenencia de los activos de reserva más importantes del mundo. Y acá es donde se piensa a poner interesante. Vemos que quienes más dólares tienen esta reserva de los casi, pues digamos, 7 trillones de dólares, la mitad de ellas, casi la mitad de ellas, las tiene nada más y nada menos que el gobierno chino. Es decir, la mayor cantidad de reservas en el mundo es en dólares y la mitad de esas reservas las tiene China, que tiene 3.1 trillones. Después de ahí le sigue Japón con 1.2, le sigue Suiza con 800, le sigue India, le sigue Arabia Saudita, le sigue Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Brasil y Singapur. Así es el top 10 de los países que más dólares tienen y ahí es donde se empieza a poner interesante pues esta batalla entre China y Estados Unidos. Donde empezamos a ver algunas cosas que nos podrían parecer incongruentes en el sistema. Pues bien, como hemos analizado en este programa, China quiere ser la mayor economía del mundo y lo hace a través de la industria, del comercio, de vender y ser el principal partner comercial de la mayoría de los países del mundo. Hoy en día hay mucho más países que tienen a China como principal socio comercial que contra Estados Unidos como principal socio comercial. Ahora China, dado que tiene una moneda con poco uso y una moneda frágil, lo que hace es sustentar todo este comercio en dólares americanos y hacer que todo el mundo pues compre a China en dólares y así es como China cotiza su industria y para respaldarse necesita por eso deuda en dólares. Es por eso que, dado que el dólar es la moneda más usada en el mundo, pues China tiene que tener reservas en esta moneda, aunque no le guste depender políticamente de ello. Por eso es que ha estado tratando de empujar el uso del yuan cada vez más, pero resulta que la gente en sistemas monetarios pues no confía en gobiernos absolutistas y en gobiernos semidictatoriales partidistas, como es el caso de China, donde es un gobierno prácticamente de un solo partido, es una especie de dictadura institucional, donde pues los fondos soberanos no quieren tener su dinero en yuanes porque pues puede ser confiscado, puede ser manipulado el sistema, y entonces la gente prefiere hacerlo en dólares. Pero entonces, lo que a China preocupa es que, aunque tiene que sostener su comercio en dólares, pues el dólar cada vez imprime más y más y más dinero, por lo cual la deuda tiene el peligro de perder su valor. Y ahí es donde China empieza este doble juego que vamos a explicar muy bien. Pues resulta que China no solamente es el país que más dólares tiene, sino también es el país que más bitcoins tiene al lado de Estados Unidos y también es uno de los países top 10 que más está acumulando oro. Entonces China
finalmente sí necesita muchas reservas en dólares americanos porque necesita estabilizar su industria, que es el poderío económico, pero sabe que Estados Unidos imprime constantemente dinero, lo cual podría amenazar su deuda en el futuro si es que se concentrara solamente en ello. ¿Qué hace Estados Unidos? Estados Unidos lo que hace pues es no arriesgarse a tener crisis económica e imprimir más dinero para hacer que la gente siga consumiendo y no tener crecimientos negativos. ¿Por qué pasa esto? Pues porque en Estados Unidos la gente gana elecciones con la cartera, es decir, el electorado estadounidense vota por si creció o no creció la economía y finalmente este es el arma principal, tanto demócratas o republicanos, para poder sostener a su electorado y no solamente a nivel presidencial, sino a nivel elecciones intermedias. Y dado que son ciclos muy cortos, la presidencia es a 4 años, pero las elecciones intermedias pues es cada 2 años, pues Estados Unidos cada 2 años se ve obligado a empujar resultados donde la masa monetaria diga no hay recesión, no hay recesión, no hay recesión. Y entonces, para que no haya recesión, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es imprimir dinero. Y esto lo hace a un nivel tan masivo que 1 de cada 3 dólares en toda la historia de los Estados Unidos, desde 1700 que se creó ese país, pues ha sido impreso en los últimos 5 años prácticamente. 1 de cada 3 dólares, más del 30% de la masa monetaria total. Siempre en las crisis Estados Unidos imprime dinero para que la gente siga gastando, para que los fondos monetarios y los fondos soberanos y los sindicatos sigan pudiendo hacer transacciones, pero lo que ha ocurrido a partir del COVID ya es un nivel abrumador y es lo que de alguna manera ha preocupado incluso a Elon Musk, que la ruptura con Trump de Elon Musk en su momento fue este endeudamiento ya es exagerado y Estados Unidos si se va a endeudar más, después no la va a poder pagar. ¿Qué pasa, sin embargo? Que el dólar en cualquier otro país, si tú imprimes dinero, pues tendrás una inflación local de locura completa, como ha ocurrido en lugares como Argentina antes de Milei, donde pues sí imprimes moneda local, sin embargo eso solo hace que los precios suban de nivel, a menos que otros países quieran tu moneda, que eso es lo que pasa exactamente con Estados Unidos. Dado que los países quieren dólares para hacer su reserva, dado que, como vimos, es la única que puede hacerse líquida y ahora está pagando además buena tasa de interés, a diferencia del oro y el Bitcoin que no pagan tasa de interés, pues la gente sigue comprando dólares en todo el mundo, sigue siendo el 60%, el 50-60% de la reserva global. Entonces Estados Unidos garantiza que cualquier, emisión de dólares que hace, alguien se la va a comprar. Entonces, aunque está sobreendeudado Estados Unidos con una deuda de más del 120% del PIB, y un déficit constante del 6 y 7%, es decir, Estados Unidos gasta más de lo que recauda, los países no lo ven como alarma porque siguen viendo al dólar como refugio y es lo que más se puede usar, porque pues evidentemente tú no puedes llegar con un lingote de oro y empezar a comprar en todo el mundo, cosa que sí puedes hacer con el dólar, no puedes comprar petróleo en oro, etcétera, son cosas muy sofisticadas. Y el Bitcoin, aunque abre la puerta a esta posibilidad el día de mañana, evidentemente, si todo el mundo adoptara Bitcoin, sí se podría transaccionar de una manera, de hecho, mucho más fácil, mucho más transparente y mucho más rápida y menos costosa. Hoy la realidad es que pues no todo el mundo usa Bitcoin y por eso, aunque empieza a ser un tema relevante en las reservas y empieza a ser un activo que cada vez toma más fuerza, no es suficiente. Entonces, Estados Unidos pues imprime dinero con esta sabiduría, digamos, con esta a sabiendas de que pues tiene esta dominancia y hegemonía absoluta en el sistema financiero y que el mundo se la compra. Y entonces imprime cada vez más dinero, se endeuda cada vez más, nunca alcanza recaudación versus tributación para estar en punto de equilibrio. Digamos, es una economía que pierde dinero en sentido figurado, pero pues como la gente sigue invirtiendo en esa economía, pues Estados Unidos exporta su inflación. Y el efecto para Estados Unidos suele ser ciertamente favorable porque finalmente con un dólar débil no tiene inflación interna tan fuerte, es decir, exporta gran parte de su inflación, hace que de alguna manera, se mantenga la confianza global sobre su moneda y sobre todo logra mantener bajas tasas de interés y logra mantener el crecimiento de su economía y con ello seguir ganando elecciones. Entonces, en resumen, vemos que mucho de la razón por la cual Estados Unidos sigue imprimiendo dinero es para evitar crisis económica, al aventar dinero masivamente en su sistema, dar subsidios, hacer que el empleo se mantenga fuerte o que la gente reciba cheques para poder consumir, que los fondos sigan teniendo dinero para invertir, que siga habiendo gastos en infraestructura, hace que la economía se mantenga activa mientras otros países absorben esa compra de deuda y eso hace que Estados Unidos se mantenga fuerte, no caiga en crisis económicas,
mientras otros países se comen la inflación y compran esta deuda. Y aunque esta deuda puede valer menos en el tiempo, porque cuando el dólar se debilita y de alguna manera en algún punto la gente se dé cuenta que el dólar ya no es tan confiable como antes, o bien este déficit es insostenible, pues el dólar se devaluará en su momento y los países que más reservas tengan en dólares, pues serán los más afectados, como el caso de China, que tiene la mitad. Ahora, ¿esto Estados Unidos lo sabe? Pues la realidad es que sí, Estados Unidos está bastante consciente de esta problemática con su moneda y de estar exportando inflación y de este tema de impresión continua de dinero que pues es insostenible en el tiempo. ¿Por qué está consciente? Pues porque resulta que el país que más oro tiene en el mundo es nada más y nada menos que Estados Unidos. Y el país que más Bitcoin tiene es nada más y nada menos que Estados Unidos también. Así que, aunque todo el mundo tiene dólares, pues Estados Unidos es el que más acumula oro y el que más acumula Bitcoin. Es decir, ellos mismos están encabezando las reservas en los otros dos activos que no son su propia moneda. Y vamos a ver un poco esto. La primera es, Estados Unidos pues tiene 8.1 trillones en oro. El segundo lugar es Alemania con 3.3, luego viene Italia con 2.4, Francia con 2.4, Rusia con 2.3 y China con 2.2 y subiendo. Ya después, ese es digamos el top 5 después de Estados Unidos. Luego viene Suiza, India, Japón y Turquía, que tienen un poquillo menos, pero digamos los que tienen más de 2 trillones son Rusia, China, Francia, Italia y Alemania. Pero Estados Unidos casi tiene 3 veces más que el segundo lugar y 4 veces más que los demás. Es decir, tiene abrumadoramente más oro que cualquier otro. Estados Unidos es el que más tiene, por lo mismo ellos saben que si el dólar llegara a tener una debilidad estructural y digamos hubiera necesidad de adquirir otras monedas para rebalancear el portafolio de las reservas, pues ellos al ser los que más oro tienen y el oro puede ser intercambiable por cualquier otra moneda, podrían hacerse las reservas más rápidas. Y no solo eso, también en Bitcoin, el que más tiene Bitcoin es Estados Unidos con aproximadamente 300,000 Bitcoin, mientras que China tiene cerca de 200,000. También el 1-2 son Estados Unidos y China. Como ya decíamos, pues China está diversificado en otras reservas, pero Estados Unidos ya se adelantó en este paso y tiene un 50% más de Bitcoin de lo que tiene China. En Bitcoin, el top 10 de Bitcoin es Estados Unidos, luego viene China con 200,000 Bitcoins, luego viene Reino Unido con 60,000, luego viene Ucrania con 46,000, luego viene Bután con 13,000. El caso de Bután es interesante, que está en el top 5 porque estamos en un caso de minería estatal, es decir, Bután no nada más acumula Bitcoin, sino que a nivel de Estado hicieron una política pública de centros de energía para minar Bitcoin y venderlo al resto del mundo. Entonces ellos así acumulan y venden y es una política de Estado. Es el único caso de minería estatal como tal, que no es a cargo de individuales ni empresas, sino el Estado es quien hace esto. Y luego viene en el sexto lugar El Salvador con 6,000 y luego viene Finlandia con 2,000, luego viene Georgia, que también tiene minería relevante, aunque al final más descentralizada. Luego viene Venezuela, también en el top 10. Ahí de alguna manera es para usos indirectos de muchos de los individuos que viven en ese país. Y luego viene Irán. Es decir, claramente en este top 10 están países que estuvieron sancionados por el dólar americano, que tuvieron que hacer otras medidas, y países de, digamos, presupuestos nacientes que les costaba trabajo hacerse de dólares o que tenían otro tipo de economías, como el caso de Finlandia, Georgia, Bután, Ucrania, que empezaron de alguna manera a buscar estas reservas para hacer negocio, tener mayor poder adquisitivo, pero los que claramente están diversificando sus reservas, pues son los centros financieros más grandes a nivel global hoy en día, que siempre han sido Estados Unidos y Reino Unido, y pues China, evidentemente. Entonces, bueno, pues Estados Unidos está consciente de este problema, sabe que está imprimiendo demasiado dinero, pero también sabe que es la manera en que puede sortear sus crisis de manera interna, políticamente de manera exitosa. Fue lo que hizo en 2008, después del dip del 2008, de la crisis subprime, imprimiendo dinero fue como se fueron para arriba, y en el COVID realmente, después del primer año de recesión global, el mundo no volvió a entrar a recesión y Estados Unidos no ha parado de consumir y de crecer gracias a que sigue imprimiendo dinero y le apuesta al déficit fiscal que otros países le van a seguir comprando. Entonces, bueno, ya sabemos, queridos amigos, lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Hoy en día la gente pues está desconfiando de los sistemas monetarios, está viendo
el equilibrio del poder. Y bueno, vamos a ver en los 3 niveles entonces cómo son las conclusiones. Pues primero los países. Los países están diciendo, bueno, pues finalmente ahora necesitamos aprovechar que Estados Unidos está retomando su dominancia financiera, que está retomando el trading de los commodities, que está retomando su papel fuerte como reservas y por eso tienen el 60% de las reservas globales. Entonces a los países les conviene seguir teniendo dólares para poder seguir exportando, comprando los commodities de mayor valor, empezando por el gas y el petróleo, y poder tener un activo líquido. Por eso los países hoy en día necesitan seguir teniendo dólares. Ahora, los bancos centrales, que es el segundo actor relevante, saben que esto, si bien el dólar es lo más práctico, lo más pragmático y lo que más hace sentido, pues no es sostenible en el tiempo porque ellos sí ven este riesgo de la impresión masiva de dinero y la potencial devaluación fuerte que puede tener el dólar ante este déficit que no para. Y por eso los bancos centrales están comprando más oro que nunca y el oro por eso ha alcanzado niveles históricos los más altos de su valor en los últimos años. El oro vale más que nunca y los países están juntando más oro que nunca también, porque pues es el activo que de alguna manera es el más usado, es el más viejo en el mundo desde hace más tiempo y es el único que ante un colapso de los sistemas monetarios de cualquier moneda, pues es el refugio a los cuales pueden acudir y que es 100% aceptado en cualquier lugar del mundo. Luego vienen los individuos, vienen las personas y las empresas. Los individuos y las empresas dicen, híjole, pues a ver, si el tema del colapso del dólar, bueno, obviamente la gran mayoría de los individuos pues no importa, tienen que seguir guardando dólares porque es con lo que viven día a día, pero aquellos individuos más sofisticados que viven en países donde no los dejan gastar, donde les confiscan su dinero, donde digamos los gobiernos tiránicos tributarios hacen que no puedan sacar su dinero del país o literal les congelan sus cuentas, pues empiezan a usar Bitcoin porque el individuo pues no puede guardar oro en sus bodegas, le es muy complicado sacarlo, guardarlo, limpiarlo y transaccionarlo. Por eso el individuo está diciendo necesitamos un sistema alterno que no sea el dólar porque desconfían del sistema monetario y por eso están usando Bitcoin. Y eso le empezó a dar valor y aunque los gobiernos intentaron suprimirlo, intentaron hacer que la gente no lo usara o confiscarlo como el tema de los chinos o en el caso de Venezuela, pues lo que empezó a pasar con Bitcoin es que pues la gente lo sigue usando, los estados empezaron a minar la moneda, empezaron a adoptar su uso, empezó a haber uso de instrumentos financieros encabezados por Reino Unido y Estados Unidos, empezó a haber fondos como BlackRock que lo empezaron a usar cada vez más y eso hace que el 10% de las reservas globales ya sean, queridos amigos, en Bitcoin porque funciona y porque también ha subido de valor y también ha llegado a máximos históricos, si bien su oscilación es más agresiva, pero claramente pues es un activo que tiene valor y la gente transacciona cada vez más y con más volumen. Así que bueno, pues estas son las alternativas en las que la gente guarda su dinero, tanto los países como los bancos centrales como los individuos. Este reequilibrio del poder no se vea que sea amenazado en el corto plazo porque el yuan trató de dominar, pero sin embargo fue restringido por Estados Unidos y no logró que tantos países adoptaran su moneda. Pero bueno, pues este sistema, si bien se alarga y se patea un poco la lata, lo que vamos a ver es que sí va a empezar a balancearse más, porque el dólar se usa menos que nunca en los últimos 20 años y el oro y el Bitcoin están ganando dominancia. Así que quizá este sistema que hoy es 60% dólar, 40% oro, 10% Bitcoin, quizá vaya cambiando en proporción y el dólar baje un poco en su, digamos, en su dominio absoluto. Así que ya veremos. Pero por lo pronto han ustedes sido informados, diversifiquen, entiendan su patrimonio, aprovechen las tasas de interés altas en algunas monedas, pero sepan que el uso de las criptomonedas y los metales preciosos hoy en día es la vanguardia de la reserva que desafía el sistema monetario que hoy en día está en entredicho. Muchas gracias. Esto fue Factor Económico. Denle like, suscríbanse, califíquenos con 5 estrellas porque necesitamos más audiencia para que nuestro algoritmo tenga más poder. Así que contamos con su apoyo, por favor, queridos amigos y amigas. Gracias.